Mi novia dijo, me iré con mi exnovio, él sí sabía tratar a una mujer, así que yo mismo la llevé con él, pero el exnovio dijo, lárgate, jamás volvería contigo. Mi nombre es Marcelo y mi relación con Angélica duró 8 meses. No fue una relación particularmente larga, pero durante buena parte de ese tiempo pensé que era algo serio. Cuando empezamos a salir, Angélica era una persona completamente distinta a la que terminó siendo al final. La conocí en una reunión de amigos en común. Era una de esas personas que llaman la atención sin intentar hacerlo demasiado. Tenía una forma tranquila de hablar, escuchaba con atención y siempre parecía tener algo interesante que decir. Durante las primeras semanas, todo con ella era fácil. Salíamos a caminar, íbamos a cenar, veíamos películas en casa. Nada extraordinario, pero sí agradable. Angélica parecía una persona considerada. Tenía detalles pequeños que hacían que la relación se sintiera equilibrada. Si yo cocinaba una noche, ella se ofrecía a lavar los platos. Si yo estaba cansado después del trabajo, era ella quien proponía pedir comida en lugar de salir. Nunca tuvimos discusiones serias durante los primeros meses. Después de 4 meses comenzamos a pasar más tiempo juntos. Eventualmente surgió la idea de vivir juntos. Fue una decisión que tomamos con bastante naturalidad. Yo tenía un departamento pequeño, pero suficiente para 2 personas, y ella estaba cansada de compartir casa con 2 compañeras de trabajo que hacían mucho ruido. Mirando hacia atrás, probablemente fue demasiado pronto. Pero en ese momento parecía lógico. Nos llevábamos bien, pasábamos casi todas las noches juntos de todas formas, y ambos pensábamos que la convivencia sería solo una extensión de lo que ya teníamos. Durante el primer mes viviendo juntos todo fue relativamente normal. Hubo pequeños ajustes, como en cualquier convivencia. Aprender qué horarios tenía cada uno, cómo organizar el espacio, cómo dividir ciertas responsabilidades. Pero poco a poco empezaron a surgir problemas que antes no existían. Las primeras discusiones fueron por cosas simples. Detalles cotidianos que, en teoría, no deberían convertirse en conflictos grandes. Por ejemplo, una noche me pidió que sacara la basura antes de acostarnos. Yo le dije que lo haría al día siguiente por la mañana, porque ya estaba en pijama y bastante cansado. Ella se molestó mucho más de lo que esperaba. No gritó, pero su tono cambió. Dijo que si vivíamos juntos yo tenía que ser más responsable con la casa. Yo respondí que no tenía problema con hacerlo, solo que prefería hacerlo al día siguiente. Ese tipo de discusiones empezó a repetirse con frecuencia. Otra vez discutimos porque dejé un vaso en la mesa del salón después de beber agua. Para cuando volví unos minutos después para recogerlo, Angélica ya estaba molesta. Al principio pensé que simplemente estaba teniendo dificultades para adaptarse a la convivencia. Vivir con otra persona siempre implica cierto proceso de ajuste, así que intenté ser paciente. Pero las discusiones comenzaron a aumentar. En cuestión de semanas, teníamos más peleas que en todo el resto de la relación. Una tarde, mientras hablábamos sobre cómo dividir las tareas del hogar, ocurrió algo que marcó un cambio importante en la dinámica entre nosotros. Yo le propuse algo bastante simple, dividir las responsabilidades de la casa de manera equitativa. Nada complicado. Yo podía encargarme de algunas cosas, ella de otras, o incluso hacerlo por turnos. Angélica no estuvo de acuerdo. Recuerdo que estaba sentada en el sofá cuando lo dijo. Yo no voy a limpiar la casa como si fuera la sirvienta de alguien, dijo. Su tono era más duro de lo habitual. Le respondí que eso no era lo que estaba proponiendo. No esperaba que ella hiciera todo. Justamente estaba sugiriendo dividir las tareas para que ambos contribuyéramos. Pero Angélica parecía verlo de otra forma. Tú deberías hacerlo, insistió. Una mujer merece ser tratada bien por el simple hecho de ser mujer. La frase me tomó por sorpresa. No porque pensara que alguien no merece ser tratado bien, sino porque la estaba usando como argumento para decir que yo debía encargarme solo de la limpieza. Intenté mantener la calma. Le dije que tratar bien a alguien no significa asumir todas las responsabilidades de una casa compartida. Para mí, tratar bien a alguien también implicaba respeto mutuo y colaboración.
Pero ella no parecía interesada en ese punto de vista. La conversación se volvió más tensa. En medio de la discusión, Angélica empezó a mencionar a su exnovio. Al principio lo hizo de forma indirecta. Mi ex sí sabía cómo tratar a una mujer. No respondí nada en ese momento. Muchas personas mencionan relaciones pasadas en discusiones, aunque no sea la mejor idea. Pero ella continuó. Él nunca me pedía que hiciera cosas de la casa. Luego añadió algo que me hizo levantar la mirada. Siempre se aseguraba de que yo estuviera cómoda. La conversación dejó de ser sobre tareas domésticas y empezó a convertirse en una comparación constante con esa persona. Durante los siguientes días, el tema del exnovio apareció varias veces más. Cada vez que discutíamos por algo, Angélica encontraba la manera de mencionarlo. Mi ex habría hecho esto. Mi ex no discutía por esas cosas. Mi ex sí sabía cómo tratar a una mujer. Al principio traté de ignorarlo. Pensé que tal vez lo decía en medio del enojo, sin pensar demasiado. Pero con el tiempo empezó a sentirse menos como un comentario impulsivo y más como una forma deliberada de provocarme. Una noche la discusión escaló más de lo habitual. Todo comenzó por algo trivial, la cocina estaba desordenada después de cenar. Yo había cocinado y le pedí que me ayudara a recoger. Angélica se cruzó de brazos. No soy tu sirvienta. Le recordé que yo había cocinado esa noche y que solo estaba pidiendo ayuda para recoger. Entonces soltó una frase que cambió completamente el tono de la conversación. Por eso mi ex era mejor que tú. Hubo un silencio incómodo después de eso. Le pregunté a qué se refería exactamente. Ella no dudó en responder. Era mejor en todo. Y luego añadió algo más. Incluso en la cama. En ese momento supe que la discusión ya no era solo una discusión. Era un intento directo de humillar. La miré durante unos segundos sin decir nada. No estaba gritando ni levantando la voz, pero cada palabra parecía elegida para provocar una reacción. Finalmente dijo algo más. Tal vez debería volver con él. Pensé que lo decía como una provocación más, pero entonces agregó. Sí, eso haré. Me iré con él. Él sí sabía tratar a una mujer. En ese momento algo en mí simplemente se apagó. Si alguien realmente cree que su expareja es mejor en todo, incluso después de meses en una relación nueva, entonces probablemente esa persona nunca estuvo realmente comprometida con la relación actual. Así que respondí con algo que ella claramente no esperaba. Le dije que estaba bien. Que si realmente pensaba que su ex era mejor, entonces podía irse con él. Angélica frunció el ceño, como si estuviera intentando decidir si yo estaba hablando en serio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo mismo puedo llevarte, respondí. La expresión en su rostro cambió de inmediato. No parecía haber considerado que yo aceptara su idea tan fácilmente. No hablaba en serio, dijo primero. Pero luego su tono volvió a endurecerse. Aunque tal vez sí debería hacerlo. Le respondí que no tenía problema con eso. Si quería ir con él, podía hacerlo. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Entonces Angélica se levantó bruscamente del sofá. Fue hacia la habitación y empezó a sacar ropa del armario. Escuché cómo abría los cajones y tiraba algunas cosas dentro de una maleta. Cuando regresó al salón llevaba la maleta medio llena. Parecía molesta, pero también determinada. Sin embargo, cuando miró el reloj en la pared, dudó. Son las 10 de la noche, dijo. Mejor mañana. Yo negué con la cabeza. No. Ella me miró con sorpresa. ¿Cómo que no? Le respondí con calma que si realmente quería irse con su ex después de todo lo que había dicho, entonces podía hacerlo ahora. Angélica cruzó los brazos otra vez. Mañana será más fácil. Pero yo ya había tomado una decisión. Le dije que tenía dos opciones. Podía irse ahora para buscar a ese hombre que, según ella, era tan perfecto. O podía irse a la calle. Porque después de lo que acababa de decir, no pensaba seguir viviendo con alguien que me hablaba de esa forma. La habitación quedó en silencio.
Angélica me miró fijamente durante varios segundos. Entonces respiró hondo. Y finalmente dijo: «Está bien». Cerró la maleta de golpe. «Llévame con él». Encendí el auto sin decir nada más. Angélica se sentó en el asiento del copiloto con la maleta apoyada entre sus piernas. Durante los primeros minutos del trayecto ninguno de los dos habló. El ambiente dentro del auto era tenso, como si ambos estuviéramos esperando que el otro dijera algo que cambiara la situación. Pero nadie dijo nada. Después de unos minutos, Angélica rompió el silencio. «Gira a la derecha en la próxima calle», dijo con voz seca. Asentí y seguí conduciendo. La dirección a la que me estaba guiando no estaba demasiado lejos. De hecho, estaba a unos 15 minutos del departamento. Mientras avanzábamos por la ciudad casi vacía a esa hora, noté que Angélica empezó a mirar su teléfono. Primero desbloqueó la pantalla, buscó un contacto y presionó el botón de llamada. Puso el teléfono junto a su oído. Pasaron unos segundos. No hubo respuesta. Frunció el ceño y volvió a intentarlo. Esta vez dejó que sonara más tiempo. Tampoco contestó. No dije nada, pero pude notar que su postura cambió. Ya no estaba tan segura como cuando salió del departamento con la maleta. Intentó llamar una tercera vez. Nada. «Debe estar ocupado», dijo en voz baja, más para sí misma que para mí. No respondí. Durante el resto del trayecto siguió mirando el teléfono con cierta inquietud. «Es en el siguiente edificio», dijo finalmente. «El que tiene las luces blancas en la entrada». Reduje la velocidad y estacioné frente al edificio. Era un complejo de departamentos bastante común. 3 pisos, varias ventanas iluminadas y un pequeño portón con intercomunicador. Apagué el motor. Angélica se quedó sentada un momento, mirando el edificio. «Tal vez esté dormido», murmuró. Luego volvió a marcar el número. El teléfono sonó una vez más. Otra vez sin respuesta. Su respiración empezó a volverse más rápida. «Voy a tocar el timbre», dijo finalmente. Tomó la maleta, abrió la puerta del auto y bajó. Yo también salí, aunque me quedé cerca del coche, apoyado contra la puerta. Angélica caminó hasta el portón del edificio y presionó el timbre del departamento correspondiente. Esperó. Nada. Volvió a presionarlo. Esta vez más largo. Pasaron unos segundos más. Entonces se escuchó un ruido desde el interior del edificio, como si alguien estuviera bajando las escaleras. Un momento después la puerta se abrió. Un hombre apareció en la entrada. Era un tipo de estatura media, cabello oscuro y expresión claramente confundida. Llevaba una camiseta simple y pantalones deportivos, como alguien que había sido despertado o estaba a punto de irse a dormir. Miró primero a Angélica. Luego me miró a mí. Finalmente volvió a mirarla a ella. «¿Qué haces aquí, Angélica, a esta hora?», preguntó. Angélica cambió su expresión casi de inmediato. Hasta ese momento se había visto tensa, pero ahora su rostro adoptó una mezcla de tristeza y desesperación que parecía ensayada. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi instantáneamente. «Julio», dijo con voz temblorosa. Dio un paso hacia él. «Amor, él me echó de casa». Julio parpadeó varias veces, claramente sorprendido. Angélica continuó hablando antes de que él pudiera responder. «Yo solo, no sabía a dónde más ir», dijo, llorando. «Tú siempre fuiste mejor que él, siempre supiste tratarme bien, por favor, ayúdame». Se acercó aún más a él. «Déjame quedarme contigo, sé que vives solo, puedo hacerte compañía». El silencio que siguió fue incómodo. Julio la observó durante varios segundos. Luego dio un pequeño paso hacia atrás. Su expresión cambió de confusión a algo más frío. «No». Angélica parpadeó. «¿Qué?». Julio negó con la cabeza. «No. Jamás volvería contigo». Las lágrimas de Angélica empezaron a caer con más intensidad. «Julio, por favor». «No», repitió él con firmeza.
Angélica comenzó a llorar de forma más visible, cubriéndose el rostro por un momento. No tengo a dónde ir, dijo entre sollozos. Julio suspiró con evidente incomodidad. Eso debiste pensarlo antes. En ese momento finalmente intervine. Ella dijo que quería venir, dije con calma. Julio giró la cabeza hacia mí por primera vez con atención real. ¿Y tú quién eres? Marcelo. Su novio. Julio soltó una risa corta, incrédula. ¿Y la trajiste aquí? Ella dijo que quería volver contigo. Angélica levantó la cabeza rápidamente. No lo digas así. Pero Julio ya me estaba mirando con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿En serio la trajiste hasta mi casa? Sí, respondí. Fue su idea. Julio pasó una mano por su rostro. Esto es ridículo. Luego miró a Angélica. ¿Le dijiste que querías volver conmigo? Angélica intentó responder, pero solo salió otro sollozo. Julio suspiró otra vez. Esto es exactamente lo mismo de siempre. No es lo mismo, dijo ella rápidamente. Pero Julio ya estaba hablando. ¿Sabes por qué terminamos? Me preguntó. Negué con la cabeza. Porque siempre hacía lo mismo. Angélica sacudió la cabeza. No empieces con eso. Pero Julio continuó. Siempre comparaba todo. Me miró directamente. Siempre decía que su pareja anterior era mejor. Sentí una pequeña ironía en la situación. Curioso, dije. Julio frunció el ceño. ¿Por qué? Porque eso mismo hizo conmigo. Angélica me miró con enojo. Eso no es cierto. Pero yo continué. Hace una hora me dijo que tú eras mejor que yo. Julio se quedó en silencio unos segundos. Luego soltó una risa seca. Claro que lo hizo. Angélica levantó la voz. Eso no fue así. Ah, ¿no? Dije. Estábamos discutiendo. Julio negó lentamente con la cabeza. Marcelo, ¿verdad? Asentí. Te voy a dar un consejo. Angélica empezó a llorar otra vez. No le digas nada. Pero Julio la ignoró. Déjala. La palabra cayó con una claridad absoluta. ¿Qué? Déjala, repitió. Esa mujer está loca. Angélica abrió los ojos con furia. No me llames así. Julio levantó las manos. Mírate. Estás aquí a las 10 de la noche, llorando frente a mi puerta, después de haber pasado meses diciendo que tu novio es horrible. Angélica empezó a hablar rápido. Porque él me trató mal. ¿Te trató mal? Dije. Ella me ignoró y volvió a dirigirse a Julio. Tú eras diferente. Julio soltó otra risa incrédula. Hace un año decías exactamente lo mismo de mí. El silencio volvió a caer entre nosotros. Angélica respiraba con dificultad. Julio, por favor, solo déjame quedarme esta noche. Julio negó con la cabeza inmediatamente. No. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Entonces Angélica giró hacia mí. Marcelo, por favor. La miré sin decir nada. Podemos hablar, continuó. Solo estaba molesta. ¿Molesta? No quise decir lo que dije. Julio volvió a intervenir. ¿Ves? Exactamente lo mismo. Angélica empezó a hablar cada vez más desesperada. Marcelo, podemos arreglarlo. Luego volvió a Julio. Y tú, por favor, solo déjame quedarme esta noche. Ninguno de los dos respondió. El silencio era cada vez más pesado. Finalmente respiré hondo. Creo que ya está todo claro. Angélica me miró con desesperación. Marcelo. Pero yo ya me estaba dirigiendo hacia el auto. Marcelo, espera. No me detuve. Escuché sus pasos detrás de mí. Marcelo, por favor. Abrí la puerta del auto y me senté al volante. Ella llegó justo cuando estaba cerrando la puerta.
No me dejes aquí. Julio seguía parado en la entrada del edificio, observando todo en silencio. Encendí el motor. Angélica golpeó la ventana con la mano. Marcelo. No respondí. ¿Podemos arreglar esto? Miré hacia el frente. Julio finalmente habló desde la puerta. Te dije que la dejaras. No respondí a eso tampoco. Simplemente puse el auto en marcha. El vehículo empezó a avanzar lentamente. Por el espejo retrovisor vi a Angélica quedarse parada en la acera, con la maleta a su lado, llorando. Julio observó la escena unos segundos más. Luego negó con la cabeza. Sin decir una palabra más, entró al edificio y cerró la puerta. La última imagen que vi antes de doblar la esquina fue Angélica sola en la acera, bajo la luz blanca de la entrada del edificio. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. No lo digo con orgullo ni con frialdad. Simplemente fue así. Después de todo lo que había pasado, lo único que sentía era una especie de cansancio mental. Como si la discusión hubiera drenado toda la energía que quedaba en la relación. Cuando llegué al departamento, lo primero que noté fue el silencio. La maleta de Angélica ya no estaba, obviamente. Algunas cosas suyas seguían en la casa, pero en ese momento no me preocupé por eso. Me limité a darme una ducha, apagar las luces y acostarme. Durante un momento pensé en todo lo que había pasado en las últimas horas. La discusión. La maleta. El viaje en silencio. La escena frente al departamento de Julio. Y finalmente ella sola en la acera. Aún así, lo único que sentía era la confirmación de algo que ya venía ocurriendo desde hacía semanas, la relación estaba rota desde antes. Esa noche simplemente fue el momento en que quedó completamente claro. A la mañana siguiente me desperté temprano. Preparé café y revisé mi teléfono. No había mensajes ni llamadas perdidas. Lo cual no me sorprendió demasiado. Pasaron un par de horas. Estaba revisando algunos correos cuando mi teléfono comenzó a sonar. El número era el de Angélica. Por un momento pensé en no contestar. Pero al final decidí hacerlo. Hola. La respuesta llegó inmediatamente, cargada de enojo. Eres un insensible. Reconocí su voz al instante. Tuve que dormir en un parque por tu culpa. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Dormiste en un parque? Sí. Respondió con furia. ¿Un parque? Su voz estaba llena de indignación. ¿Sabes lo que es eso? No respondí. Ella continuó hablando, cada vez más alterada. Se me subieron hormigas mientras dormía. Respiró con fuerza antes de seguir. Y un tipo incluso me dio $1 porque pensó que era una indigente. Hubo un pequeño silencio después de esa frase, como si estuviera esperando una reacción específica. Tal vez esperaba una disculpa. Tal vez esperaba culpa. En lugar de eso, no pude evitar reírme un poco. No fue una carcajada exagerada. Más bien una risa breve, incrédula. ¿Te parece gracioso? Dijo ella inmediatamente. Un poco, sí. Su respiración se volvió más pesada al otro lado del teléfono. Eres increíble. Entonces respondí con calma. Pero espera, ¿no dijiste que tu ex sabía tratar a una mujer? Silencio. ¿Qué? También dijiste que él era mejor que yo. Seguí hablando con el mismo tono tranquilo. ¿Y que ibas a volver con él? Angélica no respondió de inmediato. La verdad, continué, esperaba pronto la invitación a la boda. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego explotó. Te odio, maldito. El grito fue tan fuerte que tuve que apartar ligeramente el teléfono de mi oído. Y eres la peor persona que he conocido. No respondí. Todo esto es tu culpa. Su voz estaba llena de rabia. Tú me dejaste ahí. No, respondí finalmente. Tú quisiste ir. Ella empezó a hablar otra vez, pero no la dejé continuar. Simplemente colgué. Durante unos segundos miré la pantalla del teléfono. Luego entré en la lista de contactos.
Bloqueé su número. Después abrí las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Una por una. Bloqueada en todas. No lo hice con enojo. Tampoco con dramatismo. Más bien con una sensación de cierre. Algunas personas piensan que después de una ruptura debería haber largas conversaciones, explicaciones finales o algún tipo de cierre emocional. Pero la verdad es que muchas veces el cierre ocurre mucho antes. En nuestro caso, ocurrió la noche anterior frente al departamento de Julio. Durante los días siguientes recogí las pocas cosas de Angélica que quedaban en el departamento y las guardé en una caja. Se las entregué a un amigo en común para que se las hiciera llegar. No volvimos a hablar. De hecho, lo último que supe de ella fue semanas después, a través de ese mismo amigo. Me contó que Angélica había terminado mudándose con una amiga suya. Al parecer volvió a vivir con ella, como antes de que empezáramos a salir. No pregunté muchos detalles. La verdad es que ya no me interesaba saber más. A veces las relaciones terminan con grandes traiciones. Otras veces terminan porque dos personas simplemente no son compatibles. Y en ocasiones terminan porque alguien insiste en comparar constantemente el presente con el pasado, hasta que finalmente se queda solo con ese pasado. En mi caso, la historia fue bastante directa. Mi novia dijo que se iría con su ex porque él sí sabía tratar a una mujer. Así que la llevé con él. Y él fue el primero en decirle que se largara.